Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos a veces, de libros, en fin. Hace unos días celebramos y conmemoramos en Colombia el 7 de agosto de 1819, la célebre Batalla de Boyacá, que de alguna manera signa el proceso de la independencia de nuestro país. Esas fechas memorables, esos fastos de la historia resultan para algunos ridículos, cursis, innecesarios, pero también suelen ser inevitables. Desde siempre, el pasado regala esos hitos para que la sociedad vuelva sobre ellos, como para repensar y definir y hasta inventar su identidad, su visión del mundo. El pasado está lleno de esos rituales conmemorativos que, claro, son muy arbitrarios y muy caprichosos. Yo decía alguna vez aquí que no siempre o casi nunca las fechas célebres lo son de verdad mientras van ocurriendo, y solo con el tiempo se van decantando y van integrándose en un relato, en una mitología que hace que los pueblos y los individuos pues puedan encontrar allí unas claves como para pensar una cronología de lo que son. La historia no es solo las fechas célebres, los fastos y nefastos. De hecho, hay quienes sostienen que la historia es todo aquello que va por encima y por debajo de esos nudos que están allí regados por el tiempo y que, sin embargo, repito, pues suelen ser insoslayables. No los podemos evitar. Eso fue así en la más remota antigüedad y lo sigue siendo hasta nuestros días, y es algo que no va a cambiar. En el caso de la historia colombiana, pues también hay esos momentos fundacionales. Quiero repetir que la historia pues no se puede pensar tampoco como una obra teatral concebida solo a partir de unas escenas que lo contenían todo, que están llenas de significados y de elementos absolutos que la definen. Insisto, eso no es así, pero en la formación política y en la cultura de las sociedades, pues siempre se necesitan esos asideros en el pasado, así como van compareciendo unas figuras protagónicas, también se establecen allí como estacas, o yo decía alguna vez, como las migajas de pan en el cuento de Hansel y Gretel, para reencontrar el camino de vuelta, el camino de regreso. Pues el pasado tiene allí esos asideros de los cuales nos vamos abrazando para tratar de entender un poco mejor ese río caótico y desbordado del pasado y de la historia. En los países de América Latina, pues existe esa obsesión con encontrar un momento fundacional que casi siempre se vincula con el proceso de la independencia, obvio, y con el surgimiento de la república y la ruptura con el orden colonial. Lo que hoy llamamos Colombia no es la excepción, aunque en el caso colombiano puede haber una aparente particularidad, y es que tenemos, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, dos grandes fechas patrias, dos fechas fundacionales, que son el 20 de julio, de la que ya hace unos días también hablamos aquí un poco, y el 7 de agosto
de 1819, el 20 de julio de 1810. Son dos momentos que están separados casi por una década traumática y turbulenta de una gran cantidad de episodios en los que ocurrió de todo. Y cuando uno piensa en el 20 de julio, pues hay un proceso más bien político, ideológico y constitucional que se refiere sobre todo a la experiencia bogotana, aunque eso mismo que pasó en Bogotá estaba ocurriendo en muchas otras partes de lo que hoy llamamos Colombia y también en muchas otras partes de la América española, porque se había producido la debacle, la gran crisis de la monarquía hispánica con la invasión en 1807 y 1808, sobre todo de los ejércitos franceses, de los ejércitos de Napoleón Bonaparte, de la península ibérica y de la propia España, y entonces la monarquía se viene a pique, hay una crisis, hay un vacío de poder, se establece una especie de usurpación dinástica por parte de Napoleón, que entroniza a su hermano José Bonaparte, el que luego va a ser llamado Pepe Botellas por los españoles, en el trono, en la corona española, y hay pues una gran catástrofe política y hay un brote independentista en la propia España contra la usurpación francesa, y eso termina llegando, desembocando también a los dominios españoles en América, a los reinos y las provincias americanas que de alguna manera se van integrando a ese proceso político de distintas maneras de las que ya vamos a hablar también un poco hoy. Pero entonces, luego con el tiempo, hubo una obsesión política por establecer el 20 de julio como una gran fecha nacional. Yo decía hace poco aquí que fue desde la década de los 70 del siglo XIX colombiano, en pleno auge del federalismo, cuando en el gobierno de Manuel Murillo Toro se pensó en el 20 de julio como esa fecha que fuera una especie de gran talismán para que los colombianos pudiéramos dimensionar la condición nacional del proceso republicano e independentista. Y luego está la fecha del 7 de agosto, que sí tuvo mayor valor desde el punto de vista de la aceptación popular, colectiva y hasta nacional, que es un episodio que ocurre en 1819 y que de alguna manera sella la épica militar bélica de la guerra de independencia que se estaba dando de manera durísima, casi desde el momento mismo en que estallaron estos brotes autonomistas, soberanistas, con la invasión francesa de España en 1808, en 1809, y luego hubo unas guerras civiles, unos conflictos, pero como ustedes saben, en 1814, 1815, los Borbones recuperan la soberanía en España y viene un proceso también de recuperación política y territorial de los dominios americanos que habían pescado en Río Revuelto y que habían proclamado las independencias en medio del caos, la confusión, y entonces viene ya una guerra mucho más grande, que es la guerra de independencia entre el año 15 y diríamos que hasta el año 24 con la batalla de Ayacucho, aunque esa también pues es una periodización absolutamente arbitraria y caprichosa. Este año, a finales de este año, se van a cumplir 200 años, 2 siglos de la batalla de Ayacucho, que va a dar mucho que pensar esa conmemoración.
Lo cierto es que cuando pensamos en el 7 de agosto de 1819, pues estamos instalados de lleno ya en un proceso político y militar que tiene esa especie de bisagra de la batalla de Boyacá, porque fue el momento en el que los ejércitos libertadores o el ejército libertador de Bolívar, que se había concebido para la libertad de Venezuela, pues logra cumplir esa estrategia y ese propósito de entrar al nuevo reino de Granada, a la Nueva Granada, y libertarla para volverla una especie de plataforma desde la cual se iba a cumplir el proceso de la independencia y de la liberación de Venezuela, donde había una serie de ejércitos realistas con un arraigo poderosísimo y con una fuerza social, demográfica y militar que hizo que Bolívar surgiera con ese plan que terminó siendo un éxito de voltear un poco la dirección de la campaña libertadora, entrar a Colombia, cruzando los Andes, y desde una Colombia ya tomada por los ejércitos libertadores, volver a Venezuela. Claro, esta es solo una parte de la historia que además la pensamos en términos militares y también con una cierta dosis de romanticismo, porque tenemos presentes siempre a los protagonistas, a los grandes guerreros, a los grandes militares, a los grandes caudillos, y hay quienes señalan que esa forma de pensar la historia es una equivocación. Yo no estoy seguro de que lo sea del todo, pero tengo clarísimo, por supuesto, que la historia es muchas cosas más que el relato heroico de los caudillos y de los grandes guerreros, de los grandes hombres y las grandes mujeres que van como jalonando el destino colectivo. Después de la segunda mitad del siglo XIX, muchos pensadores empezaron a concebir la historia como algo más complejo que tiene que ver con la realidad económica, con la realidad cultural, que tiene que ver con la sociedad y esa cantidad de seres anónimos que también están viviendo un destino y un proceso político y que van dejando rastros que vale la pena recuperar para entender mejor lo que es el pasado, porque al final de eso se trata. El pasado siempre es una especie de acertijo, un enigma muy complejo, y nos vamos adentrando en él de muchas maneras, con muchas lámparas, como si estuviéramos en una mina subterránea, en un socavón, y tampoco tenemos por qué renunciar a ciertas visiones del pasado que pueden ser incompletas y que obvio van reflejando también los intereses de quien concibe ese relato y de la época en la que lo hace, porque toda visión de la historia siempre es hija de su tiempo y refleja muchas preocupaciones de ese presente que se asoma al pasado. Lo cierto es que tenemos una historia próspera, gloriosa, heroica, fundida en bronce, fundida a veces, o más bien esculpida en mármol, la historia esa de los grandes personajes, y ahí al lado van ocurriendo una cantidad de cosas que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con los conflictos de las clases sociales, que tienen que ver con las estructuras de la familia, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con lo que la gente come, que tienen que ver con la vida material, con los utensilios también de la cotidianidad. Todo eso es la historia. Pero por estos días ha vuelto a aparecer de forma muy acuciosa la figura siempre apasionante e inacible
de Simón Bolívar. Ustedes saben que hay un abuso político de esa figura ya desde el primer momento, casi en vida del propio Bolívar, digamos en términos muy solemnes, el libertador. Ya en la vida del libertador hubo un afán siempre por arroparse en su pensamiento, en sus discursos, en sus proclamas, en sus proezas, para agendas ideológicas muy diferentes. Y eso fue recrudeciéndose con el tiempo, ya después de muerto Bolívar. Y hay un Bolívar para todos los gustos. Hay un Bolívar guerrillero, hay un Bolívar dictatorial, hay un Bolívar ilustrado, hay un Bolívar romántico, hay un Bolívar libertario, hay un Bolívar anárquico, hay un Bolívar reaccionario. Alguna vez dijo Germán Arciniegas que cada quien tiene el Bolívar que se merece. Estoy hablando, por supuesto, de Simón Bolívar, aunque también caben otras opciones. Decía Germán Arciniegas, todo autor que se entromete en la biografía o el pensamiento de Bolívar, del libertador, termina erigiendo allí un espejo que refleja más bien su propia alma. Hay unas biografías que están pensadas para exaltar y glorificar al libertador. Hay otras que son muy duras y que quieren demoler el mito y bajarlo a empellones, a escobazos de su pedestal. Últimamente ha resurgido una vieja teoría que tuvo por precursor a Rafael Sañudo, un gran autor de los años 40 y de los años 50 en Colombia, muy polémico, que quiso mostrar a un Bolívar, autoritario, dictatorial, que se ensañó con sus enemigos, en particular en el sur de lo que hoy llamamos Colombia, y en muchos sectores de la derecha, de la ultraderecha, de la reacción, ha reaparecido esa obsesión con ofrecernos a un Bolívar genocida, atrabiliario, un Bolívar que de alguna manera pues rompió amarras con lo más importante que teníamos, dicen los que están instalados en esa visión de la historia, que era nuestro vínculo con el Imperio Español. Para ellos, el glorioso Imperio Español, al que yo, por supuesto, no le resto ningún mérito y por el que tengo desde hace mucho también una gran devoción intelectual, histórica, pero a ese imperio hay que hacerle un ajuste de cuentas y hay que entenderlo en una dimensión un poco más compleja que nos saque de esa caricatura y de ese maniqueísmo tan empobrecedor en el que oscilamos entre el insulto y la hazaña y una especie de devoción religiosa y una mojigatería más bien ridícula. Nadie niega la grandeza del Imperio Español, nadie niega sus grandes proezas y su legado no exento de matices, de luces, de sombras, de grietas, y todo eso tiene que ver también con el proceso de la independencia, es decir, con la ruptura que se dio, sobre todo en América, en el Nuevo Mundo, con las autoridades en la metrópoli y con un orden político que era el orden colonial. Lo cierto es que sobre Bolívar se ha escrito muchísimo. Hay una bibliografía inagotable, no solo desde el punto de vista de la historia, del ensayo, sino incluso también desde el punto de vista literario y de la novela y la ficción, porque además cuando uno piensa realmente en la biografía de Bolívar, hay allí unos ingredientes novelescos, dramáticos, cómicos, trágicos, que dan para pensar
en muchos giros que de pronto pueden explotar mejor los novelistas que los historiadores o los ensayistas. En Colombia se han escrito muy buenas novelas sobre Bolívar, por no hablar de las películas y sobre todo de lo que ha hecho la televisión, que es uno de los rubros, uno de los ámbitos en los que mejor se ha capturado quizás pues todo ese destino tan apasionante y ambiguo que fue el de Simón Bolívar. Pero cuando pensamos en las novelas que se han escrito, pues están las de Mauricio Vargas, que son extraordinarias. Hay una magnífica de Fernando Cruz Cronfli, que se llama La ceniza del Libertador. Hay una estupenda de Evelio Rosero que se llama La carroza de Bolívar. Recuerdo una pequeña novela que iba a ser un guión televisivo de Germán Espinosa que se llama Sinfonía desde el Nuevo Mundo, que tiene que ver más bien con los corsarios que acompañaron a Bolívar entre el año 15-16 y el año 18 y 19. Y por supuesto están esos dos libros hermanados que son El último rostro de Álvaro Mutis y El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Los menciono así no solo porque son nuestros dos escritores más importantes, al menos a mi juicio. Ustedes saben que tengo una debilidad irrestricta y ciega por ambos. Son dioses tutelares para mí, tanto Mutis como García Márquez. Además, eran amigos del alma, eran íntimos, eran hermanos, pero hay un vínculo entre esos dos libros, El último rostro y El general en su laberinto, porque El último rostro fue una novela que Álvaro Mutis empezó a concebir muy temprano, quizás desde su experiencia en la cárcel de Lecumberri en México a finales de los años 50 y sin duda ya en los años 60 tenía un primer borrador de lo que iba a ser una novela que narrara el viaje final de Bolívar, ese viaje del desencanto y la frustración cuando sale desde Bogotá, camino de la costa Caribe, por el Magdalena, deshaciendo esa ruta que tantas veces hizo al comando de un ejército libertador imbatible y glorioso, y ahora Bolívar va como recogiendo sus pasos con el propósito de embarcarse, quizás en Santa Marta, muy seguramente en Cartagena, para ir a Europa, esa Europa que había forjado su temperamento, su pensamiento, su alma muy joven. Ese libro de Álvaro Mutis, El último rostro, del cual sobrevive solo un fragmento, tenía que ser algo magistral, porque ese fragmento, que se llama así, El último rostro, nos muestra pues todos los méritos poéticos de una reflexión desde la literatura, desde la novela, sobre el desencanto absoluto del poder, que es al final el premio y el castigo de todos los que se meten de redentores y salvadores y libertadores de sus pueblos, todos los que quieren servir de una u otra manera a la sociedad y que acaban aplastados por el peso de su propia gloria, de su propia grandeza. Bolívar en eso resulta un caso ejemplar, porque fue, sin lugar a dudas, el personaje más importante de su tiempo, y no sé si solo en el contexto de la América española. Bolívar se vuelve una figura universal y toda su obra, esa causa alucinada por la libertad de América, termina en una serie de intrigas, en unas traiciones patéticas y desgarradoras
Bolívar acaba flaco, enfermo, desgarrado, raído, vuelto nada y casi como un fantasma, pues va deshaciendo ese camino de la gloria para buscar el exilio que en su caso terminó siendo la muerte en diciembre de 1830. Eso era lo que quería contar Álvaro Mutis, que por supuesto pone allí toda su visión del mundo, la de un reaccionario, como decía él, siempre escéptico de las quimeras y las ilusiones y los embelecos y las boberías del poder. Mutis, en un rapto, muy probablemente impulsado también por unas buenas dosis de vodka o de whisky o de ginebra, quizás después de un par de dry martinis, que era el trago que más sabía hacer, Mutis en un rapto cogió el manuscrito de esa novela y lo lanzó a una fogata, a una hoguera voraz que dio cuenta de lo que iba a ser uno de los libros más bellos de la literatura colombiana. Un amigo que estaba ahí con él se lanzó y logró rescatar del fuego solo ese fragmento que se llama El último rostro. García Márquez, que era el mejor amigo de Mutis y a la vez su confidente, su beneficiario en términos de influencias, de lecturas, de admoniciones sobre los peligros de la fama, García Márquez siempre le preguntaba a Mutis por esa novela, que cuándo la iba a retomar. Hasta que un día, en alguna otra borrachera, García Márquez le dijo a Mutis, pues si usted no termina y hace esa novela otra vez, la voy a hacer yo. Y Mutis, con su generosidad proverbial, le regaló la idea a García Márquez y no solo eso, le dio toda la biblioteca que tenía sobre el tema bolivariano, que repito, es una biblioteca casi infinita. García Márquez cogió esa biblioteca infinita, la metió en el baúl de su carro y le dijo a su amigo, ya tendrá noticias mías. Entre 1984 y 1988, ya obviamente en la cima de la fama, la riqueza, se había ganado el Nobel, García Márquez se lanza a escribir esa novela que va a ser El general en su laberinto y que, por supuesto, causó mucha curiosidad, mucho interés y muchas polémicas desde el principio. Todos querían saber cuál iba a ser ese Bolívar de García Márquez. El resultado, a mi juicio, es un éxito, es bastante bueno. Hubo muchas críticas frente a esa novela porque hubo quienes le reprocharon, y yo creo que con razón, que es una novela que se basa demasiado en los datos de la historia. No deja de ser paradójico que un autor tan famoso por su imaginación y por su creatividad a la hora de meterse con el pasado, en vez de profanarlo, hubiera querido replicarlo de manera muy puntual y muy exacta. García Márquez se obsesionó con la vida de Bolívar y llegó a tener una documentación exhaustiva y quizás superior a la de un investigador o un historiador que hubiera hecho el mismo ejercicio desde la historia y no desde la ficción. De hecho, García Márquez fletó a una gran cantidad de amigos historiadores para que le dieran todo lo conocido y todo lo sabido y por saber de la biografía del Libertador. Pero de todas maneras es una evocación, pues con toda la poesía, toda la gracia, todo el desencanto también, pero muy distinto al de Mutis, de los que era capaz García Márquez, con
esa maestría insuperable y con esa forma de ensillar, valga esta metáfora, eso sí, muy atropellada, pues el caudal de la lengua española, que él llegó a dominarlo y a encauzarlo como nadie, y eso está presente también en El General en su laberinto. Y son dos visiones de Bolívar absolutamente contrapuestas y distintas. Otra vez la consigna y la premisa de Germán Arciniegas: cada quien tiene el Bolívar que se merece. Cada quien hace de Bolívar un pretexto para sus propias obsesiones. En el caso de Mutis, un Bolívar reaccionario, romántico, desencantado y conservador, que se arrepiente de sus quimeras y que termina maldiciendo su legado y que de pronto termina añorando todo aquello que él ayudó a destruir con su elocuencia y con su espada. Y por el lado de García Márquez, un Bolívar elocuentísimo, con unos raptos en los que en medio del delirio y de la enfermedad trata de recuperar un poco el cauce de la historia para volverlo a ensillar, como lo había hecho García Márquez, con el idioma español, con la lengua española y con la literatura. Es un Bolívar, podríamos decirlo, macondiano, garciamarquiano, y un Bolívar en el que uno no piensa mucho porque siempre lo tenemos en la elocuencia de sus cartas, de sus proclamas, muy solemne y sin mayores grietas, y en cambio ese Bolívar del General en su laberinto tiene hasta un rasgo caribeño, habrá quien diga corroncho en el mejor sentido de la palabra, que a mí realmente me fascina. Pero siempre vale la pena ahondar entonces en esa vida de novela, en esa biografía que ha dado para tanto, para purgarla un poco de el abuso de quienes se apropian de ella y de ese nombre para justificar unas aberraciones políticas que habrían horrorizado al propio Bolívar en cualquiera de sus versiones. La idea del Bolívar más reciente, que tiene tanto que ver con esas feroces utopías políticas de quienes han terminado por profanar al Libertador y se han servido de sus palabras para justificar unas dictaduras y unas tiranías oprobiosas, pues esa visión de Bolívar en realidad es una afrenta, es la deshonra de la historia que late allí y que es muy apasionante y que, insisto, a veces parece más concebida por la literatura y por la ficción y la novela que por la historia misma. Bolívar nació en un ámbito que podemos asociar con la famosa cuchara de plata y la cuna de oro. Bolívar perteneció a esa casta, a esa clase social de los mantuanos en Venezuela, los dueños del poder económico, los dueños del poder político, los dueños del poder territorial desde el momento mismo de la conquista. No podemos olvidar nunca, y esto tiene mucho que ver con el proceso de las independencias en la América española, y es que con la conquista va surgiendo una nueva clase social que hereda una cantidad de prejuicios de la sociedad española del siglo XV, del siglo XVI, pero prejuicios que se remontan a la Edad Media española, que es un momento en el que hay una pugna religiosa y política y militar entre distintos elementos, entre el cristianismo español, pero también entre el islam español, y al final allí surgió una visión jerárquica de la vida en sociedad
que pasaba por ese ingrediente que es el de la limpieza de sangre, entendiendo la limpieza de sangre como una credencial social y cultural que demostraba que uno no tenía ancestros no cristianos. Eso dentro de esa obsesión por purgar y por extirpar cualquier expresión familiar y social de lo que había sido en eso que hoy llamamos España la presencia del Islam, la presencia del judaísmo. Y esa visión del mundo desemboca en lo que llamamos la conquista de América. No deja de ser paradójico que en la historia de España haya primero reconquista y después conquista. La reconquista es el nombre muy cuestionado y siempre pues con todas las notas de pie de página que ustedes quieran y todos los asteriscos. La reconquista es esa lucha de los cristianos españoles contra los musulmanes españoles por el dominio territorial. Ese proceso que fue larguísimo, que no se puede tampoco resumir y sintetizar con unos esquematismos empobrecedores. Ese proceso desemboca en 1492, que también es el año del llamado descubrimiento de América, y toda esa visión del mundo termina luego empeñada en la construcción de una nueva sociedad en el Nuevo Mundo, en lo que luego muy rápido se va a llamar América, y ahí surge una clase social, la clase social y cultural de los criollos, que son los detentadores del poder, pero no solo el poder político y económico y militar, sino lo que uno podría llamar, y no quiero que esto suene muy harto y muy pesado, el poder simbólico. Era la representación de todos esos valores jerárquicos, excluyentes del privilegio aquí en América. Y es un fenómeno que se va dando en todas partes, en lo que después pensamos a la luz de las historias nacionales con el proceso de la República, cuando pensamos en lo que hoy es México, cuando pensamos en lo que hoy es el Perú, Ecuador, el caso de Argentina, que tiene también unas particularidades, de Chile, saquemos pues del ruedo claro a Brasil, cuyo proceso histórico es muy distinto, aunque tiene siempre una frontera diluida con lo propiamente hispánico, y Colombia y Venezuela no son la excepción. En Venezuela estaba esa clase privilegiada de blancos herederos de todas las formas del poder, que eran los mantuanos, los criollos en la punta de la pirámide social. La familia de Bolívar pertenecía a esa clase social y era una de las más ricas de ese ámbito que se constituyó luego como una capitanía y que tenía todas las instituciones del orden colonial, en las cuales además había muchas veces una disputa no solo con los de abajo, que eso se fue fraguando ahí de manera muy lenta, sino también otro elemento en el que yo insisto mucho aquí cuando hablamos de las independencias, y era el recelo entre las clases dominantes criollas, para el caso venezolano, los mantuanos, en su territorio, en sus grandes haciendas y en las instituciones de las cuales esas clases dominantes pues se habían adueñado, las habían cooptado, las habían vuelto una especie de botín y un privilegio hereditario. Los cabildos, un poco las audiencias también, otras instituciones como el propio ejército, pero había un gran recelo entre esa gente y los funcionarios que venían de la metrópoli y que tenían el propósito de hacer cumplir unas leyes que estaban concebidas para garantizar la soberanía del monarca, y un proyecto que para muchos resulta una especie de burla y una gran mentira y una gran falacia, que era defender y tutelar a los débiles con respecto a esos
dueños feudales, llamémoslos así, del poder que se estaban constituyendo en los dominios coloniales a la sombra del abandono del Estado, o más que del abandono, de la imposibilidad del Estado, entendiendo al Estado como la corona por hacer presencia siempre, porque era obvio más bien un poder ritual que se expresaba en sus leyes, en sus instituciones, que se expresaba en un delicadísimo y sutil entramado de grandes visitas burocráticas que también incluían a la presencia de la iglesia, aliada inmejorable de la corona en tratar de hacer cumplir sus propósitos, y se abrió un abismo entre lo que prescribían las leyes y lo que ocurría en la realidad. Y ese abismo fue engendrando una enemistad política. No quiero generalizar, pero sí es un elemento que se ha descrito y estudiado mucho, como las oligarquías, por darles un nombre, las castas privilegiadas de los españoles americanos, como se llamaban, los criollos, pues empiezan a cultivar unas formas del poder que tienen que ver con la riqueza, que tienen que ver con su lugar en una sociedad en la que en muchos casos ellos eran herederos de una institución como la encomienda, que tenía el propósito de defender y tutelar y evangelizar. Habrá quienes se rían y se indignen porque, claro, eso refleja una visión de la historia que también para muchos es perversa y que encierra un atropello y que encierra pues una noción absolutamente dictatorial y tiránica de los valores de la historia, y eso es cierto y es otro debate, pero en el caso de la concepción de eso que llamamos el imperio español, y hay quienes no quieren que se use esa expresión, por lo menos en el orden político de la monarquía católica española, que es un orden global, imperial, en ese orden, con respecto a América, la corona siempre trató de proteger a los débiles en nombre de una visión misional de la obra política de España en América. La misión de ese imperio, decían sus artífices, sus dueños, era integrar a los aborígenes americanos a una idea con mayúsculas y también con todos los asteriscos del caso de la civilización. Y la civilización era el orden cristiano y la moral y la cultura del cristianismo, ya para ese momento además del cristianismo católico, porque se había dado la ruptura de la reforma protestante en Europa. Se puede cuestionar esa premisa, se puede cuestionar y criticar, como ustedes quieran, la arbitrariedad de semejante visión de las cosas, por supuesto, pero esa es la visión que está presente en las leyes, en las ordenanzas, en los estatutos y en las intenciones de un funcionariado y de un entramado que acababa en los monarcas, que con respecto a América tenía por lo menos esa fachada, esa visión formal de proteger a los débiles y encomendárselos a sus agentes que llegaban al Nuevo Mundo y que representaban ya unos intereses y una visión del mundo y de las cosas pues muy distintas. Hay que adentrarse en el alma de los conquistadores y de toda la gente que hizo la empresa americana desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista español, para tratar de descifrar las contradicciones que había allí, los apetitos, los complejos, los delirios, unos delirios que de alguna manera explican también la dimensión épica
de semejante locura, que era enfrentarse con un continente absolutamente inédito, por lo menos en el relato cartográfico del mundo conocido desde la antigüedad. Claro, un continente poblado por unas civilizaciones, por unas culturas que también tenían su historia, que también tenían su destino, que quedó allí interrumpido y malogrado por el proceso de la conquista. Y la conquista tiene esa dimensión trágica y épica que uno solo puede llegar a entender también, entre otras cosas, cuando se asoma a la mentalidad y al universo que anidaba en quienes cruzan el mar y se lanzan a esa lucha demencial contra los elementos y terminan erigiendo aquí un orden político que refleja ¿qué? Pues obvio su visión de la historia, su visión del mundo, su visión de las cosas. Y entonces, pues Bolívar en últimas es uno de los herederos de esa tradición de los grandes oligarcas españoles en América que habían levantado una civilización en torno a los modelos del mundo que los produce, a los modelos castellanos, hispánicos, y todo eso se va trasladando a América, se va aclimatando, y en ese proceso pues va surgiendo una visión del poder en la que los dueños de esos privilegios en América pues no quieren que nadie los controle, no quieren que nadie los vigile, y entonces hay un enfrentamiento, hay una pugna, a veces muy evidentes, a veces latentes, con los funcionarios y los agentes de la corona que tratan de poner en cintura a quienes se salen de la cartilla oficial, a los que están desbordando la horma, que tenía esos valores y esas condiciones que ahorita describí pues de forma muy superficial y muy rápida. Entonces, en todo el proceso político de la América colonial, hablemos de la América española, hay esas condiciones, hay esos rasgos. Por un lado, el surgimiento de una clase social que es la detentadora de los grandes privilegios, privilegios que se ejercen en nombre de los valores que vienen de España, que vienen de la metrópoli, donde está la corona, una corona que también se mira con distancia y con recelo cuando sus funcionarios y sus agentes tratan de frenar los excesos de esos oligarcas criollos, en el caso de Venezuela, los mantuanos, pues que tienen todo en sus manos y que más que proteger a los débiles, terminan en muchos casos concibiendo allí un orden político y económico lleno de injusticias, lleno de atropellos. Todo eso irá sumando, irá fraguando las condiciones para que la independencia termine siendo un hecho inevitable a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Pero ahí habrá también otros detonantes que tienen que ver con la vida de Simón Bolívar y con todo ese relato que a la vez es histórico y que se emparenta tantas veces con el de la ficción y la novela. Por hoy se nos acabó el tiempo. Pensé que lo íbamos a lograr y no hemos cruzado todavía los Andes. Queda aquí en punta este relato para otra salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Boombox.